Este es el episodio 4 de Crudo, esta segunda temporada. Venía para acá, es el primero que hacemos fuera de la capital, lo cual está buenísimo, porque a mí me gusta siempre ir a lugares. Venía para acá en el auto, en la ruta, y venía pensando, estamos en el oeste, y venía todo el tiempo con en el oeste está la Jita, Divididos, tal. Entonces digo a Siri, Siri, poné la canción Divididos. Y Siri, por supuesto, va a hacer que se le canta el culo y nunca va a hacer lo que querés. Bien. No puso ninguna canción. Después me di cuenta que mejor, porque viste, a veces se tilda, venís con el mapa, yo no tengo ni idea cómo llegar acá, entonces venía con el mapa que me dice doble, vaya. Claro. Y a veces se tilda, te saca el mapa y digo, voy a 130 en la ruta, no es buena idea que no ande nada. Entonces, la primera pregunta, antes que nada, es ¿cómo crees que la tecnología y la inteligencia artificial en realidad se va a encargar de eliminarnos como especie? ¿Cuál es tu pensamiento al respecto de eso? Mirá, bueno, gracias por venir al oeste, al lejano oeste. El tema de la tecnología, yo soy un enamorado del tema de la tecnología, pero cuando se forma la sinergia entre la tecnología y las tradiciones, no hay que perderlas. Lo que hay que hacer es modificar esas tradiciones para que las próximas generaciones nos tomen a nosotros como las tradiciones tecnológicas, ¿sí? Y no seguir con el tema de las tradiciones de los abuelos, así como hubo modificaciones tecnológicas, hubo modificaciones en la tecnología de los alimentos maravillosos que nos ayudaron a entender un montón de cosas, a lograr sanidad de un montón de cosas. Entonces digo, bienvenida a la tecnología, siempre y cuando la utilicemos para mezclar con aquellas cuestiones que tienen que ver con la pasión, porque la tecnología es bastante frívola y no mide las pasiones. Entonces, para mí es maravilloso, la tecnología medida con la pasión y las tradiciones. De hecho, fíjate, la tecnología recién nos tiró una chicharra que no sé qué era, pero era como estás diciendo tecnología, pip, no, algo pasa. Esa es la tecnología que nos está diciendo, ese salame necesita humedad. Bien. Y lo que está haciendo es una bombita, ¡bum!, largándole algo inteligente, largándole humedad. Antes teníamos que ir nosotros y tirar. Tocar con la mano, mirar. Un baldazo de agua, le echábamos un baldazo de agua a los pisos de los secaderos que eran de ladrillo y le tirábamos el baldazo de agua. Eso sucedió recién con la tecnología. Ese pip te pasaba dentro de tu cabeza en vez de sonar en la máquina. Preséntate, por favor. Marcelo Cagnoli es mi nombre. Marcelo Benetti es nuestra marca. Nada, ahí hay una dicotomía que la gente un poco se desorienta, pero yo no puedo utilizar mi nombre pegado a un salame por cuestiones obvias de una gente maravillosa, de una empresa maravillosa que es Cagnoli de Tandil, que tiene la marca registrada. Entonces hay como un karma, así que toda la gente se apellida Cagnoli y fabrica salamines. No, en el mundo no. Esto fue una cosa muy particular, porque inclusive no tengo nada que ver con ellos, no tengo parentesco, pero bueno, nada, en algún momento nos sentamos, charlamos, nos conocimos y ahí pasé de... Y te dijeron, si usás la marca te hacemos juicio, muy amablemente, y te fuiste. No, en realidad, ¿sabes qué? Me dijeron muy razonablemente, dijeron, Marcelo, dejá de ponerle plata a tu nombre en las redes sociales porque nunca va a ser tuyo. Entonces, cambiá. Entonces ahí pasó a Marcelo Benetti, que no me maté mucho el apellido de mi vieja. Así que ¿Vos sos de Tandil también? No, yo soy de Gualeguaychú. Mirá. Soy entrerriano. Y bueno, como muchos de los del interior, terminamos en la gran ciudad que amo. ¿Sí? No es que estoy arrepentido de haberme venido a la gran ciudad. Yo creo que Buenos Aires es maravilloso. Estamos en una casa preciosa que ahora después vamos a ver un poquito del parque, en todo caso, que me gusta. Contame, vamos para atrás. Yo, como siempre hago con la gente de entrevista, no sé casi nada de vos, lo cual me parece fantástico, es un buen plan. Y nada, contame un poco para atrás, cómo empezaste a pensar en algún momento de tu vida, cuando eras más chico o algo, en relacionarte con producción de alimentos. ¿Por qué te gustaba esto como idea de laburo, no? No, eso es una historia muy particular, no tiene nada que ver con mi vida profesional. A ver. Yo termino dejando mi profesión por mi pasión en el 2017 fue el corte, pero esto venía de mucho antes. O sea, yo soy licenciado en Comercio Internacional, tenía una empresa exportadora de legumbres, era profesor en las universidades de Buenos Aires, en la carrera, tengo una maestría, tengo un MBA, he hecho todo relacionado con la empresa. En un momento de mi vida, eso era simplemente la profesión y plata, y la pasión iba bajando. O sea, la plata aumentaba, la pasión bajaba.
Y en un momento de mi vida me puse a estudiar gastronomía, me metí literalmente, siempre cuento esta historia porque muy pintoresca. Yo iba a una psicóloga que estaba en un primer piso de un edificio y en la planta abajo había una escuela de cocina. Yo cada vez que bajaba de la psicóloga me quedaba mirando, eran las 6 de la tarde, que entraban los chicos a cocinar y me quedaba mirando a los chicos cocinando y decía, yo quiero estar de blanco, ahí adentro, todo con olor a aceite, con olor a grasa, cocinando, corriendo con ellos. Y un día en vez de poner la plata arriba, la puse en la inscripción abajo y eso fue una locura. Porque en esa escuela de cocina vino un profesor que me alcanzó unos apuntes de un francés que se llama Herbetis, que el querido Fernando Rivarola lo ha podido traer y ha podido conversar con él en algún momento acá, y digo, qué maravilloso que esos tipos estén en la Argentina. Y eso me entré en la química culinaria. Cuando entré en la química culinaria y entendí un montón de cosas, dije, qué fantástico. ¿Qué me pasó? Empecé a pegar esa química culinaria con lo que en algún momento uno vive en el interior, que son las carneadas, la tradición de la elaboración de productos en invierno. Vamos por ahí, vos vivías en el interior, en una familia que tenía relación con esto de faenar, de hacer chacinados y tal. Y bien. Entonces, nada, en un momento hice esa sinergia entre lo que era la química culinaria y lo que era la charcutería campera, y me puse a investigar. En un momento me crucé con un par de ingenieros en alimentos que son tipos que saben mucho del palo, claro. Y me partió la cabeza. ¿Y qué pasó? Como nunca tuve problemas en la didáctica, en enseñar, me puse a enseñar charcutería. Contame cuando eras chico y faenaban y hacían todo este proceso, contarle a la gente cómo funciona. En el campo tenés animales, de repente dicen, bueno, de tal día a tal día se hacen chorizos. ¿Cómo funciona ese proceso en la cabeza de un chico también, ¿no? O alguien joven, digo, que no... A ver, el tema de las faenas en el campo siempre se hacen con temperaturas bajas, por eso se hace en invierno, porque no hay cámara, hay que dejar orear la carne, hay que esperar que la carne acidifique. Hoy la dejás acidificando en una cámara con la tecnología, pero ahí no, en realidad tenías que faenar el chancho, faenar la vaca, esperar que se oree, y al otro día esa gran cantidad de carne era un acontecimiento social, porque venían los vecinos, todos ayudaban en tu carneada y vos después tenías que ir a ayudar en la... ¿De cuánta? Y vos de guría andabas alrededor. ¿De cuánta carne se suele trabajar? ¿De cuántos kilos? ¿Cuánto se hace? Y cuando vos haces una faena ahí, generalmente... Es una vaca y claro, y se cría un par de un chancho chanchos para eso. Entonces claro. Estás por ahí trabajando con 200, 300 kilos de carne, que es un montón. Rápido para que no se estropee, es como una velocidad. Hay que hacerlo en un fin de semana. Entonces, claro. Eso es una tradición en Argentina que mucha gente inclusive no las ha vivido, y lo que hicimos nosotros hace 1 año y medio es traerla a Buenos Aires. La trajimos a Buenos Aires, a las carneadas como evento, en un campo de San Antonio de Areco. Lo que hacemos es, llevamos a esa gente, le hacemos vivir un fin de semana de carneada y hacemos charcutería de campo con la faena, con la carneada, por lo que te decía al principio, es súper interesante las tradiciones, volcado hoy con las nuevas técnicas. Eso es un poco mi historia, hasta que en octubre del 2017 tenía que tomar una decisión, o mi profesión o mi pasión. Las dos cosas a la vez no la podía hacer porque los huesos no aguantaban. Con tu profesión, que en un país como este que tiene tantos vaivenes, ser exportador de algo es un quilombo, básicamente. Puede ser que te va mejor, a veces te va peor, cambian mucho las condiciones internas, externas, tal. Sí. ¿Qué aprendiste en esa época? Mira, el autoseguro de cambio se llama en comercio internacional, que lo que te dice en realidad es, en países tan cambiantes como estos, vos tenés que ser exportador e importador. Entonces, cuando el tipo de cambio te favorece en una, te perjudica en la otra y viceversa. Entonces, qué sé yo, a mí me tocó la última época de Moreno, por ejemplo, que era bastante complicado el tema de la Secretaría de Comercio. En ese momento fueron las compensaciones, o sea, vos si querías importar tenías que sí o sí exportar. Entonces, nosotros que éramos exportadores, inclusive nos iba bastante bien en esa época, porque yo le vendía los granos a alguien que necesitaba importar para que ese exportara y pudiera importar. Entonces yo tenía un negocio extra en esas cosas. Pero vos imaginate que vos enfocás la cabeza en estrategias de política promocional o monetaria en Argentina, en vez de ser un creador de negocio. Eso te pasa en países como Argentina, siempre, constantemente. Claro, tenés que llevar el foco a un lado que no es el más por eso interesante. Somos creativos para salir de los quilombos. Para sobrevivir, claro, por necesidad. Sí,
Sí. ¿Qué era lo que menos te interesaba de ese trabajo después de haberlo hecho bastante tiempo? La rutina de saber que cuando ibas a un depósito fiscal te encontrabas con un quilombo, y más que yo hacía la parte operativa, no la parte comercial. La parte comercial la hacía un socio que en realidad lo que hacía, él estaba harto de los viajes, por ejemplo. Entonces nosotros íbamos a tres ferias muy interesantes que hay en alimentos en el mundo, que una es Cial en París, otra es Anuga en Alemania, y otra es Gulfood en Dubái, que hoy mucha gente que está en este palo, las empresas argentinas están en esa feria. Entonces eso te harta de viajar. A mí lo que me hartaba era lo operativo, lo que era aduana, lo que era depósitos fiscales, siempre lo mismo, es problemático, siempre pensando en cómo solucionar problemas en vez de ser un creador de oportunidades. Y nada, se acabó el amor. O sea, la universidad me daba mucho amor, el enseñar, para mí, el tener la capacidad y que, como digo yo, que Dios te haya dado la capacidad de enseñar y comerle la cabeza a otra persona a partir del conocimiento, para mí es maravilloso, porque el conocimiento para mí es maravilloso. Entonces, las universidades, esa era la pata linda que yo tenía de mi profesión. Cuando dejo la profesión, dejo las universidades, porque creo que las dos cosas tenían como un link directo. Es lo mismo que esto. Si enseño charcutería es porque hago charcutería, no es que leo de un libro. Enseño mucho a partir del empirismo y de los errores cometidos. Entonces ahí tienes que tener la mano en la carne. ¿Qué te acordás cuando eras chico y faenaban y hacían todo ese proceso? ¿Qué es lo que más te gustaba comer? ¿Un embutido, un lomito? ¿Pero qué era tu favorito? Quiero esto. Mirá, vos no tenías muchas alternativas. Y inclusive hoy nosotros lo que tratamos es que en el campo se empiecen a hacer cosas diferentes. O sea, hoy en el campo se puede hacer esto. O sea, vos podés hacer perfectamente este tipo de cosas, y en el campo simplemente se caía en el chorizo fresco, en el chorizo seco, que era el mismo chorizo fresco que se colgaba. Es el mismo, no tiene nada distinto dentro, solo que lo dejas estacionar. Solo que lo dejas estacionar, la morcilla y el queso de cerdo. Eso es lo que se hacía. Y obviamente que la reina de la bailanta era el chorizo seco, era el que vos estabas mirando la caña constantemente y que no viniera tu abuela y que te descubriera descolgándole un chorizo. Claro. Que obviamente después te descubría porque estaban contados perfectamente. Claro. Entonces, bueno, eso es lo que pasaba. ¿Y eran solo para consumo familiares esos chacinados que fabricaban, o se intercambiaban con otros vecinos, se vendía una parte? En general, no en tu caso, digo, ¿cómo se usaba? En general era de consumo familiar, y era el elemento de sorpresa en los cotejos, cumpleaños, kermeses y demás. O sea, era vos caer con tu salame y ponerlo arriba de la mesa, y era salame con ego. Entonces era, que hoy sigue siendo más o menos lo mismo. O sea, claro. Yo lo que más quiero es que filmes acá y el ego estar acá. Claro. ¿Entendés? Porque digo, la charcutería, en realidad la gastronomía en general, o sea, alimenta panzas pero alimenta egos, y es fundamental. En el buen sentido. En el buen sentido, porque a nadie le gusta decir, che, qué asco lo que hace, o qué fea esa presentación. Qué mal te quedó este salamín, claro, está todo horrible, mal. Horrible, no dormís. O sea, entras en una locura que decís, bueno, me pasó mucho eso. Como yo siempre digo, tengo los mayores comedores de salame. Los perros con mayor capacidad de comer salame feo son ellos, los pobrecitos. Esta chiquitita entró recién, claro, tiene, se come 20 kilos de salame en un perrito que pesa 1,5 kilos. Como... Bien, entonces, arriba había una psicóloga a la que ibas porque la exportación y todo eso es una cuestión estresante. Abajo había una escuela de cocina. Si en vez de una escuela de cocina hubiera habido un gimnasio de CrossFit, por ejemplo, digo, ¿hubiera sido lo mismo o no? Sí. O ya venías en la cabeza con la comida dándote vuelta y te motivó eso. Digo, ¿estabas como signado a que sí o sí ibas a estudiar eso o a aprender eso? ¿O también fue como un poco la sorpresa? Che, uy, qué loco está esto, averiguamos qué pasa. No hubiese sido lo mismo. Yo hubiese sido una persona diferente si hubiese estado en hacer CrossFit, ¿no? Pero a mí me gustó siempre la gastronomía. Siempre fui alguien que leyó, que improvisó, pero no de forma profesional. ¿Pero tenías como una cosa latente? De hecho, sí, estaba latente. Está bien. Alguna vez me encantaría hacer esto. Estaba latente. Pero lo que más latente estaba era la necesidad de hacer un cambio. Ya ahí nos metemos en las entrañas, ¿me entendés? Porque digo, estaba la necesidad de hacer un cambio, o sea, el deseo muy grande de hacer un cambio y que tuviera que ver con la gastronomía. Y el deseo, por eso yo siempre digo, no dejen de desear.
no dejen de desear lo que les gustaría que pasara. En algún momento, si vos lo deseas mucho, salta la ficha. Te tiene que saltar la ficha. En lo que sea. En un laburo, en una pareja, lo que sea. En lo económico. O sea, el deseo es muy motivador. Yo lo deseé mucho al cambio. Y con el rabo del ojo siempre miraba la gastronomía. Entonces, esa psicóloga en realidad hizo mucho porque esa psicóloga empezó a desatar un nudo ahí y eso cayó abajo. Esa psicóloga tenía una comisión con la escuela de gastronomía y mandaba a todos los que se analizaba y son todos chefs ahora. Después pasaba por el vídeo y me hacía claro, así. No me miraba con cara enojada que no le pagaba mal los honorarios. Era genial, claro. Cuando viajabas y a lo largo de tu vida, antes de dedicarte a esto todo el tiempo, ¿de qué manera te relacionabas con la comida? ¿Te interesaba descubrir restaurantes? ¿A qué tipo de lugares te gustaba ir? ¿Encontrás en la calle un tipo que está haciendo, no sé, un pan casero y lo probás? ¿O ibas a un super restaurante? ¿Cómo era tu acercamiento a eso? Mirá, yo creo que la gastronomía tiene que ver con la sencillez de las manos, de las manos y de lo social. Entonces, a mí siempre me pasó lo mismo. Yo soy un gran comedor de panchos acá, soy un gran comedor de tacos en México, pero siempre me voy a la calle. O sea, me voy a la calle, a comer a la calle, a charlar con la gente que tiene el carrito, ese tipo de gastronomía. Obviamente que después la alta cocina, en realidad lo que me saca es una lágrima, ¿sí? O sea, más que la boca, lo que me saca es una lágrima. Pero la gastronomía social, lo que me saca es emoción. El tipo que está ahí haciendo eso, sintiendo lo que hace, porque esos tipos en realidad son autómatas. Muchas veces somos autómatas, hoy ya no lo soy, pero en realidad si transformo esta proteína en un chorizo, para que este chorizo se transforme en plata, porque esa plata yo necesito comprar algo para llevar a mi casa. Y esa cadena asquerosa es un veneno para los gastronómicos, para mí. Entonces digo, cuando vos salís de esa cadena y ese tipo que tiene el carrito te le sentás y decís, che, Julio, contame la historia de este chorizo, contame de dónde traes este pimentón, contame cuando es más importante lo que tiene adentro que el proceso de hacerlo. O sea, para mí la cadena de abastecimiento es más importante que el proceso. Entonces, cuando vos a ese tipo decís, che, loco, el tipo es raro, que me venga a preguntar sobre el chorizo, dónde consigo el pan, con qué amor hace el chimichurri, contame, Julio, qué te pasa con eso, ese tipo lo sacás de la operativa. Entonces, ¿y cómo se compatibiliza la necesidad de esta cosa más romántica y más interesante de pensar en lo que estás haciendo con la realidad de tengo que poner 50 chorizos a la parrilla, venderlos con eso? Pues las dos cosas es un laburo para todos, para el super chef o para un pibe que está en la calle vendiendo chipá. O sea, siempre es un laburo, porque para eso se hace. Sí. ¿Cómo se compatibiliza eso? Digo, ¿qué es lo ideal para vos? La maldita economía de escala y los puntos de equilibrio. Esos son, la maldita economía, sí. Título, la maldita economía de escala y los puntos de equilibrio. Entonces, eso es, a ver, si yo tengo que juntar 100 lucas por mes, es mi punto de equilibrio. Ahora digo, ¿cuántos chorizos tengo que vender para llegar a esas 100 lucas por mes? Y lo que sobre es lo que me voy a guardar para ir a las toninas en enero. Entonces, ahí está la economía de escala. Entonces digo, muchachos, a ver, por lo menos lo que a mí me pasó. El sentido de mi vida hoy, y esto no es un delirio, ni se fumaron cosas raras acá, ni nada, es ser feliz. Si ese punto de equilibrio y esa economía de escala atenta contra eso, lo que hay que hacer es, el cambio está acá. Lo bajamos, bajaremos las necesidades, veremos cómo lo bajamos, pero que la producción sea con felicidad. Entonces, eso es para mí lo que hay que lograr. Decir, flaco, no te metas en un alquiler de un palo por mes si vas a ser un tipo infeliz. ¿Cuánto necesitas para ser feliz? ¿Cuánto necesitas para pagarle el colegio a los gurises? Entonces, para mí es un análisis económico que lo haces una vez y después ponerte a hacer las cosas y seguramente vas a ser un tipo de nicho. Yo no puedo producir más de lo que vemos acá. A mí me han venido, me han golpeado la puerta y me dice, Marcelo, ¿querés un frigorífico? Vamos a ver un frigorífico, loco, pero yo sé que eso me va... Vamos de vuelta. Y te lleva a otro nivel que después no vas a querer estar en ese quilombo. Seguramente capaz que me compro una casita en los Hamptons, cosa que ya no creo. Pero
seguramente voy a poder viajar y tener... O sea, pero eso ya no es lo que me hace feliz. Lo que me hace feliz es estar charlando acá. Lo que me hace feliz es sentarme 4 o 5 horas a charlar con otro cocinero, ¿me entendés? Y hablar de proteínas y de la desnaturalización de la proteína, de hacer dibujos y mirar gráficos. Entonces, hoy me hace feliz eso. En otro momento quería ser millonario, ya no llego. Si tenés que pensar, eso me gusta porque está hidratándonos a nosotros también, sí. Seguramente. Si tenés que pensar en alguna comida que tuviste en algún momento, ¿qué te viene a la cabeza así como memorable? De lo que sea, desde un panqueque que te hacía una tía hasta Voy a pagarlo. Olvídate, no me molesta, dejar eso, que el proceso siga como siga. No quiero ser culpable de que toda esa belleza se transforme en otra cosa. Nosotros venimos de las comidas de olla. ¿Sí? Por eso para mí fue una idea genial en su momento lo que logró Lele Cristóbal con Café San Juan, hacerle cosas de olla, o los bodegones, ¿cómo es? Los bodegones del Bajo. La comida de olla, y principalmente cuál era la reina de las comidas de olla en nuestros hogares, era la buceca, que era el guiso de mondongo. Claro. O sea, que en el interior es buceca. En Buenos Aires son dos cosas diferentes, ¿no? Pero en Buenos Aires está mucho más posicionado el locro, en el interior está más posicionado la buceca. ¿Qué es ese guiso de mondongo? Yo es el día de hoy que yo puedo morir de una intoxicación comiendo guiso de mondongo durante meses y meses y meses, que es la buceca. Entonces, ese olor y esos aromas, mira, me pasa algo muy loco. Cuando en mi casa se hace una sopa, ¿sí? Una sopa o sea, se hace un puchero y con lo que queda se hace la sopa. Yo entro desde la calle y a mí se me pone, yo me erizo. Porque ese olor a sopa era el olor de mi casa cuando yo llegaba todos los mediodías de la escuela, Rocamora, que venía con mi guardapolvo. Era ese olor el que se sentía y el ruido de la válvula de la olla a presión de la Marmicoc. Entonces, a mí me pasaron cosas de grande que desde el olfato me causan mucho más cosas que desde la lengua y que desde la vista. Es como una evocación desde lo olfativo. Me vuela la cabeza, sí. Mira, y si hay un olor que te tengas que acordar que te despierta así, referido a comer, ¿no? Digo, cosas. Mirá, los olores, por ejemplo, ya hablamos de la comida, pero por ejemplo, los olores del comienzo de la primavera y los olores del otoño es una locura para mí. No te pongas a quemar hojas secas en la vereda, porque yo me voy a la esquina y me quedo en la esquina oliendo así como un loco. Claro, un adicto al humo de las hojas. Cualquier cosa. Esos olores, sí, claro, que son como te pegan en la cabeza en un lugar que no. Y me clavan de cabeza en la niñez, claro, con la bicicleta andando en Gualeguaychú y corriendo carrera y los karting a Rulemán. Me clavan de cabeza en esos lugares. Muchas cosas. Entonces, escuela de cocina, ¿cómo fue el inicio del proceso? ¿No tenías ni idea? ¿Es como una cosa muy laboriosa? ¿Hay partes que son un garrón y partes más divertidas? ¿Cómo funciona eso? Pues digo, en la gastronomía hay una parte muy sacrificada, el laburo físico, te cortás, te hace frío, la mano, la grasa, y el poder crear algo y pensar algo y convertirlo en algo que se vuelve rico y alguien lo come, ¿no? ¿Cómo fue para vos ese proceso? Mira, el proceso del estudio, de la carrera de cocinero... nada, fui y me compré todos los libros que me tenía que comprar y me encasillé durante 2 años y medio a estudiar como si fuera el primer año de la facultad, a conciencia, entender, y obviamente me fue brillante. Cuando termina la carrera, lo que empiezo es, nada, estaba en una zona de confort porque tenía la profesión, entonces yo lo económico lo tenía resuelto, no tenía que salir corriendo, entonces me pongo a hacer ciertas experimentaciones, que ahí es cuando aparecen ciertos chorizos. ¿Seguías trabajando de lo que trabajabas mientras mantenías la compañía de puerta y vos seguías? Yo seguí trabajando aproximadamente 5 o 6 años en la profesión y paralelamente estaba con la gastronomía. Después, esto lo que fue sí, esto era el tiempo del trabajo y esto era la gastronomía. Lo que fue sucediendo, esto no bajó nunca. Lo que fue sucediendo fue el tiempo de la gastronomía, fue acá. Cuando estos se emparejan en este punto, acá había un problema físico. Claro, si no te dan los tiempos, claro. Lunes a viernes, sábado y domingo. Claro.
lunes a viernes, sábado y domingo. Y entonces, acá, ahí tomé una decisión. O sea, acá había mucho deseo de que esto se fuera y que quedara solo esto. Lo que yo te decía, los 2 o 3 años de deseo fuerte. Y en un momento, 27 de octubre del 2017, a las 11 de la mañana, viernes, tomo una decisión irracional. Sentado en el sillón de mi casa, lo llamo a mi socio y le digo: no ejerzo más la profesión. Corté, agarré así una resta de chorizo. Me mudó. Sí, nada. Eso, claro. Me fui al centro del Morón con una resta de chorizo a vender salame. Claro. Sí, sí. Nada, es muy maricón porque, a ver, porque yo me acuerdo de ese momento. Entonces, Y aparte hace bastante poco, claro, son Hace muy 5 poco. años, claro. hace muy poco de eso. Y lo que me pasó fue que como salía de la zona de confort económica y salía nuevamente a nada, había un gran temor. Claro. Entonces, ese gran temor lo que me llevó es a trabajar 14 horas por día, 7 días a la semana, pero lo que amaba hacer. Entonces, si te va mal es porque tenés mucha mala leche. Claro. O sea, trabajar tanto para lo que te gusta hacer y ayudando tanto y que te ayuden tanto, nada, por eso el crecimiento fue exponencial. En ese inicio, ¿qué tipo de productos desarrollaste y cómo era esa experimentación? Nada, ahí, a ver, siempre los productos básicos son, uno lo que anhela es hacer el mejor fermentado. O sea, Argentina es país de fermentado, todos creemos que sabemos hacer salame. Entonces todos nos enfocamos en los fermentados, en los salames, vamos a fondo con ese tema. Y dejamos de lado por ahí, creemos que es muy complicado hacer mortaderos, hacer cocidos, hacer jamones cocidos. Entonces siempre nos enfocamos en el tema de los fermentados. Ahí apareció el salame, aparecieron las chistorras, los cantimpalos. Eso fue lo primero que hice. Y que en realidad yo los hacía para mí, lo hacía para algunos amigos, le hacía la anduya para otros amigos, le hacía la sobrasada para otros, le hacía pepperoni para algún pizzero. Yo no hacía producción para vender, eran favores que yo hacía. Yo estaba, el core business y lo que estaba dedicado principalmente eran los cursos. Entonces yo daba cursos acá en Argentina y a los 2 meses que tomé esa decisión estaba en Estados Unidos enseñando a hacer chorizo, un delirio. Estaba en Colombia, estaba en Chile, enseñando a hacer chorizo. O sea, pasé de la UADE a hacer chorizo en Carolina del Norte. Entonces, eso era cuando aparece la pandemia. Yo hacía 6 meses antes que tenía armados los cursos online. Por una casualidad que los había armado todo muy bien para lanzarlo en 2 países. Lo lanzo, aparece la pandemia y lo lanzo. Me quedo mirando la pantalla y nada, era fantástico porque sin laburar vivía. Claro. Pero me comía los dedos. Entonces, igual tener acá ¿o te atrás vas? el lugar de laburo, seguís produciendo, pensando, está buenísimo, eso en la misma casa. Pandemia encerrado haciendo chorizos. Estaba Como- literalmente claro. encerrado acá investigando y ahí me puse a producir ya más a conciencia y ahí, bueno, hicimos relaciones comerciales con 2 o 3 amigos y eso se corrió la bola, que este salame queda rico, que el pepperoni queda muy bien. Habla con Marcelo, en 2 años no puedo venderle más de lo que puedo vender, ya estoy al 95. En los cursos, ¿qué es lo más interesante que enseñás a la gente que asiste? Lo técnico para ¿Cuál mí. te parece que es la clave de todo lo que das? ¿Qué es la clave que alguien tiene que aprender para poder empezar en este laburo? Entender que hay bichitos muy pequeños que laburan para vos. Entonces, si vos a esos bichitos muy pequeños, o sea, esos microorganismos, vos no los entendés y no les das las condiciones adecuadas, no entendés nada. Entonces, es lo que te decía, lo que está sucediendo adentro de un secadero son microorganismos que están trabajando por vos. Entonces, si esos microorganismos vos no les das la comida adecuada, no les das la temperatura adecuada, no les das la humedad adecuada, ahí adentro no va a suceder lo que vos quieres que suceda, que es un salame. Entonces,
cuando la gente cree que un salame, usted que se logra porque le ponen pimienta negra, pimienta blanca o coriandro, nuez moscada, es una huevada gigante como una casa. O sea, eso da un bouquet, dan un gustito. El gusto a salame es el gusto de la fermentación de microorganismos. Entonces, cuando vos entendés eso, me pasan cosas muy locas. Porque el argentino cree que es un gran salamero. O sea, cree que nació en una cuna sabiendo hacer salame. Y nunca saben eso. No se entiende eso. Cuando vos entendiste eso, haces desastre dentro de un secadero, haces cosas maravillosas. Yo creo que esa parte técnica es la más importante. Después tenés otras técnicas, ¿no? Que hacer una mortadela no es algo, no es un tema, hacer una mortadela no es un tema tan complicado, o sea, es una emulsión, o sea, lo mismo que hacer una mayonesa. O sea, lo único que estás, en vez de estar poniéndole huevo y estás poniéndole aceite como en una mayonesa, le estás poniendo grasa y le estás poniendo agua y estás en una acción mecánica haciendo una emulsión. Entonces, a esta altura de tu proceso de saber cosas y de producir y de experiencia, ¿seguís yendo a intercambiar con un tipo en el campo que tiene 80 años, que hace chorizo toda la vida, y cambian y los dos aprenden cosas? ¿Cómo te nutrís de...? Hay unas máquinas ahí abajo en esa puertita. Los secuestros. O sea, hay gente grande que es charcutera y que hace, como digo yo. Lo mejor que me puede pasar es encontrarme con un tipo grande, que me pasa lo mismo. Cuando encuentro los viejos que hacen charcutería y me siento con ellos a hablar, soy capaz de hablar horas y horas con ellos, y a ellos les pasa, a mí me pasa una emoción muy grande, porque aprendo de ellos un montón de secretos de su experiencia de vida, y a ellos les pasa que venga un tipo a interesarse en lo que ellos hacen durante años y que no venga simplemente a pedir un salame. Entonces, ellos se alimentan un montón de eso. Yo he logrado muy buenas amistades con gente por eso, o sea que me siento a charlar de lo que a ellos le ha pasado durante la vida. Y ese intercambio vos tenés como una cosa más técnica, más por ahí ir a esto, la parte química del proceso, que por ahí el tipo lo hace intuitivo, porque lo aprendió toda la vida en el medio del campo. No, yo lo que trato es meterle un par de bocadillos cuando me va contando sus historias. Pero yo trato de no imponer esa parte, porque para ellos es muy difícil saber lo equivocado que estaban durante muchos años. Entonces, me pasa muy loco, porque en los cursos, yo siempre lo grafico, en los cursos siempre aparece alguien muy tradicional. O sea, alguien que viene del campo, alguien que hace 40 años que hace lo mismo, y yo me doy cuenta, pero a los 2 segundos, de esa persona. Esa persona es la que se queda al fondo del grupo, apoyado así en una mesa, de pies cruzados, así como diciendo, y con cara así mirándote de reojo, como diciendo... Eso está mal. Eso que está diciendo está mal. Mirá cómo se viste. Claro. Me va a enseñar a hacer salame. A mí hace 40 años que hago salame. Bueno, y terminan los besos y los abrazos conmigo. ¿Por qué? Pero en realidad no por lo que yo le enseño, sino porque él entendió las cagadas que se mandó durante 40 años y entendió los por qué le pasó lo que le pasó en aquella producción de la década del 70, que le quedaron todos ahuecados los salames y que no los pudo comer porque les quedaron rancios. Entendió los por qué. Entonces es buenísimo porque las caras y las actitudes cambian. Además, tenía un par de audios grabados de WhatsApp que los tenía en una presentación de PowerPoint de ellos llamándome del campo diciendo: Marcelo, impresionante, algunos me decían, a partir de ahora en el pueblo, en el interior de Uruguay, me decía, soy el rey del jamón cocido. O sea, la municipalidad me dio una placa como rey. Una corona la municipalidad, claro. Es divino, ¿me entendés? Entonces, ¿qué te acuerdas del mejor salamín o algo que hayas comido, así tipo que te quedó en la cabeza para siempre? Y decís, esto es como otro nivel. Acá afuera, viste que en España, en Italia hay cosas también deliciosas, ¿no? ¿Qué tenía? ¿Por qué era distinto? Mirá, cuando vos partís de materias primas de excelencia, si tenés capacidad de proceso, lográs locuras. Claro, es difícil que falle, porque ya tienes todo bien. Ojo, podés partir de materias primas de excelencia y en el proceso no lo tenés claro y haces un desastre, haces cosas feas. Pero la importancia de la proteína, de la calidad de la proteína, estamos hablando de la carne y de la cría de ese animal y cómo se ha tratado ese animal previo y durante la faena, son variables muy importantes a la hora de sacar un buen producto. Entonces,
cuando las sociedades entienden eso y crían un animal considerando esos aspectos, como es la sociedad española, como es la sociedad italiana, como está pasando mucho ahora en Argentina. En Argentina se empezó a criar, qué sé yo, en estas carneadas nosotros faenamos duro, sí, que es una raza. Lo faenamos, el animal está en reposo, el animal se lo cuida previo a la faena, eso tiene que ver con cómo es el consumo del glucógeno del bicho. Claro. Entonces, sí, cómo queda el músculo, estrés, no estrés, entonces, muchas cosas químicas que influyen. Fíjate vos, que vos me hablaste de si comí algo rico o feo acá, en esta punta, y yo te llevé para acá. Porque lo importante de que esto sea rico o feo está acá y en el proceso. Entonces, ojalá que en Argentina estamos apareciendo muchos charcuteros artesanales que nos estamos volviendo locos con los sabores y con esta locura. Ojalá que ese crecimiento siga y que la industria diga, a ver, en la industria están todos los tipos que saben. Los tipos que saben de charcutería están en la industria. Lo que pasa es que la industria juega con los dos monstruos, el punto de equilibrio y la economía de escala. Entonces, que en algún momento venga el director de producción de Cagnoli o de Palladini y venga y diga, vamos a hacer una chistorra para el mercado argentino. Hagámosle una chistorrita para el mercado argentino. ¿Por qué te parece que eso ahora no pasa? Pues en Europa o en otros lugares hay como cosas de línea que son de un nivel espectacular. ¿Es una cuestión de costos acá? ¿Por qué un salamín de supermercado no es tan bueno como podría ser? Es una cuestión de nicho. O sea, es una cuestión de nicho y de paladares. Si vos toda tu vida te comiste una mortadela que está hecha con cuero y con emulsiones de cuero y con un saborizante a cuero, que la abriste y te quedó el departamento completo con olor a mortadela, tu paladar está acostumbrado a eso. Cuando vos agarraste una mortadela italiana, con proteína, pistacho, italiana, claro, con pistacho, qué sé yo, cuando lograste hacer una mortadela la abraza como si fuera un bebé a la mortadela, ¿no? Sí, tiene una cofia toda la mortadela, sí, claro. Cuando ¿qué pasa? Te pones un pedazo de mortadela en la boca. Sí, es una experiencia totalmente distinta a lo otro. Te dicen, está desabrida. Es cuando se come una feta de jamón de Parma sí, o jabú o lo que sea, claro. Y se pone la boca y dice, no quiere gustar qué nada. Claro, ¿qué es esto? ¿Me entendés? Claro. Pero bueno, son de nicho. Entonces, como son negocios de nicho, si ese nicho se empieza a agrandar, se empieza a agrandar, ojalá que en algún momento la industria diga, che, el nicho de la chistorra se está agrandando, sacamos una chistorra y seguramente van a sacar una chistorra de puta madre. Claro, pues tienen todos los medios. Tienen los alimentos, tienen los bromatólogos, tienen los nutricionistas, tienen la tecnología, seguramente la van a sacar. Es lo que pasó medio con la cerveza, ¿sí? Se aparecieron todos chiquitos. Claro, de 3 marcas que eran como súper básicas, ahora hay 500. Y ahora, y la industria medio que los mira. Sí, o con el gin, claro. Con el gin. Entonces, eso es lo que digo, es los productos ricos se van a lograr si los procesos son correctos y si las materias primas son las adecuadas. Y si al consumidor le empezás a dar, sin que se dé cuenta, le empezás a mejorar el gusto, la calidad, lo que sea de un producto, ¿te parece que eso también funciona desde ese lado? Se pone re querendón, como digo yo. Sí, se pone exigente. Claro. Se pone exigente. Obviamente, cuando vos te pusiste un pimentón de la Vera o un pimentón de Cachi en la boca, dentro de un cantín palo, no vas a comprar algo de... Cuando te vuelvas a poner algo que no tenga esa calidad... Te das cuenta que algo está mal, claro. No lo volvés a comprar. Claro. Entonces, este nicho se empezó a agrandar y el industrial se empezó a achicar. Entonces, la industria va a empezar a mirar esto. Lo pronostico ahora eso. Me interesa que me cuentes algún superpoder que tengas, por favor. No sé si es un superpoder o es un tema que trato en el psicólogo, que es el exceso de laburo. Pero porque no sé distinguir qué es trabajo y qué pasión. Porque lo que hago es mi pasión. Agarrá esto, por favor, recorre por acá, anda diciendo y mostrando lo que quieras de cómo es tu proceso de laburo, desde los palitos, las especias, lo que quieras, cómo funciona esto como taller. Esto es mise en place, o sea, acá está la magia, o sea, lo que está acá dentro, más lo que está dentro de los freezer, que es la proteína, me parece que está el secreto. Esa es la alquimia, la mezcla entre todo esto. Esa es la olla de los gnocchi de mi mamá.
Mira. Entonces, esto tiene energía. Estas locuras tienen energía. Después, ¿Estos palitos que tenés abajo para qué se usan? Estos palitos son los... a ver, ahí se ven. Está, sí. Esos palitos en realidad son los palitos de los secaderos, que en realidad acá sacamos los productos para que haya un olorcito y los tenemos acá, ¿sí? Entonces acá ustedes van a ir pasando a través de este laberinto de salames, ¿bien? Entonces lo que hacemos es, cuando las condiciones, por ejemplo, fíjense, hoy tenemos, ahí está el medidor, dice 18 grados de temperatura, 65% de humedad. Cuando las condiciones ambientales están adecuadas, sacamos de los secaderos y colgamos en el techo. Entonces hay un lindo aroma, y bueno, y los resultados son estos. O sea, me parece que los resultados son el producto versus también mostrar que tenga una imagen vendible el producto. ¿Sí? El proceso en sí, ¿cómo funciona? ¿Comprás la carne siempre a los mismos proveedores? ¿Qué tipo de cuidado tenés con eso? Acá, digo... Mirá, estoy mirando por ahí porque estaba el pHímetro. Uno lo que debería hacer es, los proveedores, a eso le doy muchísima bola. Como te decía, para mí es tan importante el canal comercial como la cadena de abastecimiento. Entonces los proveedores, yo me siento con los proveedores, soy insoportable con los proveedores. Entonces digo, yo no te discuto el precio, no te voy a joder. Vos me mandás la factura, a los 5 minutos yo te pago. Pero yo me pago. Pero la lista, con la carne. La carne, yo te voy a hacer un control de temperatura y de pH en algún momento. O sea, no te voy a decir cuándo. Y en función a eso vamos a ir charlando. Y lo que hago es un control de merma. Entonces, porque no es lo mismo la carne que vos utilizáis, la cantidad de proteína versus la cantidad de grasa para hacer una mortadela, que por ahí no tenés tanto cuidado en la limpieza, como para hacer un salame. Porque cuando vos haces un salame, la mala limpieza de una carne, la mala limpieza significa sacarle la grasita, la poneurosis, te queda acá en el producto. Son todas esas salames, membranitas que después es salames una cosa de tirás y es un garrón. Claro. ¿Entendés? Y eso no está bueno. Entonces, los proveedores saben que yo soy así, me siento, no discuto los precios, pero soy exigente con eso. Entonces, yo, teniendo la trazabilidad lo más controlada posible, a mí me asegura que ya el input es de calidad. Entonces, eso, y después, bueno, en el proceso, trabajamos con las buenas prácticas de manufactura, o sea, con toda la higiene necesaria para producir. Por ahí el rancho no tiene tanto acero inoxidable porque es muy tradicional, pero bueno, trabajamos con placas de acero inoxidable que las escondemos para la foto y después le ponemos madera. Claro. ¿Sí? El proceso es de que empieza hasta que termina en cuanto a tiempo y en cuanto a más o menos reducido, digo, cómo funciona, de fabricar esto, por ejemplo, no sé, alguno de los... Por de ejemplo, los sí. los que son fermentados como los salames, son aproximadamente 10 días, del momento que vos lo embutís al momento que vos lo sacás, teniendo la temperatura y humedad controlada como son los secaderos, ¿no? Entonces ahí es más o menos 10 días en tripas de calibre 45 que son estas. Después, todo lo que es cocido o cocido y ahumado es casi inmediato, porque son cocciones. Entonces vos haces las emulsiones, por ejemplo, haces las cocciones y a las 24 horas ya es un producto que se puede consumir. ¿Cuáles son las maneras más lógicas de preservar esto para que quede lo más rico posible, la mayor cantidad de tiempo posible, para el que lo compre, digo? Mirá, eso es un tema muy técnico y uno debería entenderlo, que tiene que ver con las barreras de preservación de los alimentos. Y cuando vos entendés las barreras de preservación, vos empezás a tomar conciencia. Es lo mismo que las cuestiones técnicas. Cuando vos entendiste que hacer un huevo no es simplemente poner una plancha, sino ver lo que le pasa a la desnaturalización del huevo cuando lo pones en una plancha, ya sabés a qué temperatura tenés que ponerlo, en qué tamaño del sartén, qué tipo de fuego, el aceite, eso es lo mismo. La preservación de los alimentos tenés que ver las barreras que vos le ponés. Entonces, por ejemplo, ¿por qué un salame se puede dejar afuera del frío? O sea, está colgado y no tiene ningún problema, porque en este caso, acá hay dos barreras de preservación. Una es la acidificación, o
O sea, esto es un producto con un pH muy bajo. En un producto de un pH muy bajo, los patógenos, los bichos malos no entran. Que en realidad el hacer un salame es jugar con el pH. Partir de un pH de una carne de 6 a un pH de 4,8 no hay bicho que entre. Y otro es, esto no tiene agua disponible para los bichos. O sea, esto se secó y la actividad de acuosa es baja. Entonces son dos barreras: acidificación y actividad de agua baja. Bien. Ahora, si vos encima a ese salame le sacás el oxígeno y lo pasás al vacío, le haces una tercera barrera. Y si encima a este salame lo metés en frío, le das otra cuarta barrera. Entonces, uno debería pensar en función a las barreras que le ponen los alimentos. Para el que lo va a comer en su casa y te compró un salame, ¿cuál es la mejor manera práctica de conservarlo? Poner, no ese que está al vacío, el otro, el común. Porque a veces viste que larga mucho aceite, se seca, se endurece, pasan cosas. ¿Cuál es la correcta práctica? Un salame, comerlo ni bien lo abrís, es la mejor, pero si vas a dejar un poco, ¿cómo se hace? Pero la mejor forma, porque al salame cuando vos lo dejas, si bien no le va a suceder nada, lo que va a hacer es se va a seguir secando y va a quedar muy duro. Entonces eso no está bueno, porque ahí en realidad lo que sucede, hay una concentración de sal. A medida que pierde el agua, la sal queda concentrada y te queda muy salado. La forma familiar de hacer es que vos lo envuelvas en un papel sulfito, en un papel tipo almacenero, lo mojes con un pulverizador con agua y el freezer. Esa es la forma. Al freezer. Al freezer. El salame al freezer, después lo sacás, lo dejás orear y lo comés. O sea, como tiene tan poca agua, los cristales del congelado no lo rompen, no le hacen absolutamente nada. No lo modifican porque ya está totalmente. En el campo seco. Lo hacían en grasa. Claro. Agarraron un tacho y lo metían en grasa. Si lo querés hacer en grasa de forma tradicional, lo que haces es agarrás el salame, comprás una buena grasa o la haces a la grasa de cerdo, la calentás, que se derrita, la dejas enfriar y cuando se le arma como esa gordura arriba a la grasa es que está a una temperatura adecuada. Lo que haces ahí, pones los salames en un tarro y le echás la grasa, después lo vas sacando de a uno. De España vienen unos, ¿no? En lata con grasa, ¿no? Hay unos salames que vienen. Sí, de España están viniendo algunas cosas interesantes. La gente de Enrique Thomas está importando algunas cosas muy, muy ricas. Hay jamones españoles también. Y vienen en grasa dentro del vacío. Claro. O sea, tienen la grasa acá dentro. Sí. Bueno, un poco de circo. Hasta ahora lo que aprendiste te llevó hasta donde estás. ¿Qué cosas te gustaría mejorar o terminar de aprender o seguir aprendiendo para potenciar más todavía el producto que haces? Conocer los chanchos ibéricos. Aprender sobre los ibéricos. Pero no tanto sobre la raza, sino qué pasó que llegaron a ese lugar. O sea, cómo llegaron, que voy ahora a España en breve a darle un par de besos a esos chanchos, porque la verdad abrazarlos como abrazar la mortadela. No, saquen al loco de adentro de la dehesa que está correteando chanchos. Claro. A ver, hoy por hoy lo que me emociona es entender cómo llegaron a esas dehesas, con esos alcornoques, con esas bellotas, con esos chanchos, ¿cómo llegaron a eso? ¿Cómo llegaron a lograr esa proteína? ¿A quién se le ocurrió hacer esa cría de animales? Esas son las cosas que a mí hoy me emocionan, o nada, meterme en una universidad donde se enseña la carrera de ingeniería en alimentos me emociona. Estoy muy grande para hacer la carrera hoy, no tengo tiempo, pero me emociona sentarme en un banco y ver un gráfico de un tipo que sabe. Por tu experiencia acá en Argentina, ¿qué cosas se pueden modificar más o menos fácil en la producción o en lo que sea, o el tipo que tiene el chancho, que tiene la vaca, lo que sea, para que esto mejore sustancialmente, para que dé un salto cualitativo? Lamentablemente la plata manda. Si no hay mercado, lamentablemente eso no va a suceder, porque la industria no va a entrar en la locura o la huevada que hago yo de hacer 10 kilos de salame trayendo los pimentones de cachi, no lo va a hacer. Pero entonces, si el mercado manda, ese salto se va a dar. Ahora, si al mercado no le interesa, eso no va a suceder nunca. Y el mercado, lamentablemente, es donde atiende Dios en Argentina, que es acá. Es Capital y Gran Buenos Aires. O sea, si Capital y Gran Buenos Aires empieza a entender esto, yo creo que ahí vamos a dar un salto cualitativo importante.
Para la industria es una molestia hacer 500 kilos de chistorra. Lo sacás de proceso, tenés que armar una logística para eso, un desarrollo de... O sea, en cuanto a costos, ¿qué diferencia hay? Ojalá que me diga Marcelo, claro, que la única forma que yo... todo lo que aprendiste usémoslo para hacer vamos a hacerlo juntos. Ojalá, porque lo haría ahí. ¿Qué diferencias de precio hay entre, digo, conceptualmente, ¿no? Entre algo hecho super premium ahora y algo de la industria normal, que es el doble, el triple? ¿Cuánto es la diferencia para hacerlo? Y yo te diría que hoy es un poquito más del doble. ¿Sí? Ojo, que por ahí hay industrias más premium también, que no es tanto la diferencia, pero te diría que en general es el doble. De algo común, algo super top, es el doble. Sí, es el doble. Es el doble, que en realidad el doble está dado por principalmente la calidad de la proteína cárnica y de los condimentos, ¿no? Que igual y es... de la baja escala. De la baja escala. Total. O sea, yo hago 1000 kilos por mes. Igual doble no es nada pensando en otras industrias, ¿no? Un zapato común, un zapato de alta gama es 5 por 10 por, no el doble. Sí. No es tanto lo que hace falta, digo, para llegar a algo mejor. No es tanto lo que hace Contame falta. la interacción que tenés con cocineros, que me interesa. ¿Cómo laburaste? ¿Juntás con ellos? ¿Piensan juntos? ¿Le diseñás productos especialmente para su restaurante? ¿Cómo? Mirá, yo trabajo con un amigo y cocinero, que es Sebastián Iraola, que con él empezamos esta locura, primero con un catering, después atendíamos un par de programas de tele, le hacíamos el catering a un par de programas y ahí nos conocimos. Y todo lo que es desarrollo de gastronomía a partir de embutidos lo empezó a desarrollar él conmigo. Y ahí se lograron algunas cosas muy locas, hacer cremas de butifarra, hacer locuras con bresaola en platos que vos ni imaginabas, y meterle miel, o sea, hacer algunas locuras. Y después, yo no estoy en el mundo de no estoy en el mundo de la gastronomía televisiva. Mis amigos son muchos más backstage, como Fernando Rivarola, o sea, tipos que soy capaz de pasarme semanas charlando. Pero tengo amigos que son muy responsables. Santiago Giorgini, por ejemplo, un tipo que cuando ha tenido que hacer cosas de charcutería, muy humildemente me ha consultado y hemos desarrollado cosas juntas para la Peña de Morphy. Entonces, yo respeto mucho al tipo que dice no sé de este palo y podemos hacer cosas juntos. Entonces, pero bueno, nada. Pero te pasa que cocineros así, que tienen restaurantes que están buenísimos y tal, te llaman para que o les des tu producto tal cual está para incorporar alguna cosa, o desarrolles, me interesa un salamín que haga tal cosa, no sé. ¿Te pasa o no, sí, no mucho? Generalmente yo le envío ya los productos y muchas veces ellos no dicen que es el producto mío porque es el producto del restaurante. Sí, va marca blanca y listo. Marca blanca y es el producto de ellos y la verdad que anda muy bien. Sí. En Argentina hay muy buenos charcuteros, muy profesionales, ¿no? Tenés al preferido, lo tenés a Guido Tassi, un tipo maravilloso, Juan Pedro Rastrelino. Desde el hardware, ¿qué cosas tendrías que cambiar para que tu producción o tu laburo mejore sustancialmente? ¿Qué te gustaría tener? Primero lugar. O sea, ya acá no tengo lugar. Ese es 1000 kilos por mes en total de todos los productos. De todos los productos. ¿Y qué te gustaría hacer? ¿Cuántos kilos? Eso me hace muy feliz, No, sí, pero digo, como una progresión lógica hacia dónde va. Hacer por 10. Si yo necesito hacer... Para hacer 1000, para hacer 2000, hago 1000. Y me levanto de pantufla y de pijama. Claro. ¿Sí? Para ponerme las botas blancas y tener que viajar de vuelta, ir a la 25 de mayo, el acceso para hacer eso, mínimo tengo que ir a 10.000. ¿Sí? Y para hacer 10.000 ya necesitas tecnología, necesitas cúter, que son los para hacer emulsión, le llaman cúter bowl, necesitas por ahí embutidoras con cabezales de vacío, necesitas una tecnología que para recuperarla con 10.000 kilos da 50 años laburando. Claro. O sea... Sí, siempre ese equilibrio. Tenés ese desequilibrio. Por eso, en algún momento pienso la asociación con un frigorífico. ¿Por qué la asociación con un frigorífico? Porque en definitiva,
yo quiero que el quilombo de recursos humanos, el quilombo de lo tenga no otro, eso, claro. ¿me entendés? Y yo contra eso daré parte de mi negocio, o de mi marca, o de mi imagen. Yo, me da hasta vergüenza hablar de eso. O sea, pues esa es toda una parte que es un quilombo y que no tenés ganas tenés ganas de seguir mezclando todas esas cositas, haciendo una alquimia para que cada vez sea más rico tu producto y no ocuparte de un paro de camioneros. Pues, No, ya lo hice muchos años y no. Claro. Y no quiero volver a. No quiero cambiar la felicidad por plata, o sea, ya está. De todo lo que haces ahora, ¿qué es lo que más te gusta? La chistorra, uno de los productos que más me gusta, de los fermentados. Hay 3 creaciones propias. Esta es una creación propia, esta es otra creación propia. Falta una tercera que no está acá, que esto es un salame cítrico con pistacho. Esto tiene cítricos deshidratados, o sea, deshidratamos cítricos, hacemos una mezcla de cítricos, hacemos un polvo con esos cítricos y lo metemos acá adentro. Esto es cacao, esto es un salame de cacao, esto no es una morcilla, que son sabores muy particulares. Después me gusta mucho la andulla, ¿sí? La andulla di Calabria, esta es la andulla di Morón. Son productos que me gustan mucho. Y después, qué sé yo, el tope de gama son las bresaolas, ¿no? La bresaola es una salazón pequeña hecha con peseto vacuno. O sea, esto junto con el pastrón son 2 fiambres muy consumidos por la comunidad judía que no consume cerdo. Y nada, este es el fiambre más caro que tengo, digamos, la bresaola. ¿Pastrón haces también, no? Sí, sí, pastrón. El pastrón también lo hacemos con tapa de asado. Si me seguís, tengo uno. Dale, claro. Mirá, creo que había pastrones por acá. Ahí hay pastrones. Mira, ¿esto cuánto tiempo se cura? ¿Cómo funciona? El pastrón es muy sencillo. Tiene esto se cura con una cura húmeda, o sea, esto va en una salmuera durante 3 días, una salmuera que tiene sal de cura, fosfatos, antioxidantes, mucho coriandro, que es el gusto tan particular que tiene el pastrón. Se saca de la cura, se enjuaga bien y se lleva al ahumador, que los tenemos ahí afuera, y este es pastrón ahumado. Se saca del ahumador, se le pone una costra de pimentones y azúcar, y acá está, para comer con pepinillo. Una vez que está envasado ya está listo para comer, no hace falta que se quede ahí adentro un tiempo, o sea, ya tiene el proceso terminado. Ya está para consumir. Acá, en realidad, acá tenés 2 barreras. Una no tenés oxígeno y otra tenés frío. Vamos, si querés, para terminar afuera, me mostrás el ahumador y... Sí. Dale. Bueno, este es el entorno donde tenemos el rancho. Esos hornos están buenos, que es ese japonés, ¿no? El que supuestamente no... ¿Están buenos? Los camados. Camado, mira. Esto es una revolución, la verdad que es una revolución, porque estos son hornitos que la verdad, esto lo estuvimos cocinando hace 2 días. ¿Qué tipo de leña se le pone dentro de esto? Esto lo haces generalmente con carbón, sí. Pero para que vos te des una idea, acá cocinás 2 pollos con 2,5 kilos de carbón. Claro. Entonces, y haces una cocción lenta que la proteína se desnaturaliza de una forma maravillosa. Así que súper recomendable. ¿Esto queda bastante hermético cuando cierra o larga mucho humo? No, esto es hermético y en realidad vos le manejás la temperatura a estos hornos abriéndole y cerrándole la tobera superior o abriéndole y cerrándole la tobera inferior. Entonces, inclusive acá vos le pones una bandejita o un... Creo que, fíjate que está todavía acá abajo. Ahí abajo un cosito de aluminio con algo adentro. Bueno, el cosito de aluminio ese... Que tiene especias o algo. Tenía astillas. Astillitas para darle sabores con entonces, el humo distinto. Eso ahumaba. Claro. Entonces vos ahí le pones las astillas que vos quieras. Es una mezcla de parrilla con horno ahumador. Y con ahumador y con horno medio, ¿no? Con olla a presión, digo. Sí. Cerrado, claro, mira. Y nada, te mantiene el calor muy bien y para cocciones a baja temperatura. Está buenísimo. Está buenísimo. Esto es el ahumador que utilizamos para cocciones de 80 kilos. Esto ya es un ahumador eléctrico. Entonces, claro. Esto trabaja con resistencia, ¿sí? Y con astillas, ¿sí?
un cajón con astillas. Entonces, esos pastrones que yo te mostré recién, las cocciones se hacen en este. ¿Esto tiene una temperatura regulable? ¿Va cambiando a lo largo del el proceso del ahumado? Esto tiene una temperatura regulable. Vos generalmente, el tema del ahumado es un tema también muy técnico, que lo que vos haces es tomás decisiones de cuándo querés que ese producto abra la proteína para que ingrese el humo o se cierre. Entonces ahí vos jugás con temperaturas y jugás con humedades. Entonces, si vos, por ejemplo, querés que se haga un anillo de humo importante, lo que haces es lográs que un ambiente esté seco, lo más seco posible, ingresar los productos secos. Entonces el anillo de humo se pega a la carne, te quedan esos productos bien amarillos. Si vos querés que el producto mantenga más los jugos y que no agarre ese color tan amarillo, lo que haces es lográs humedad acá adentro. Entonces, al tener un ambiente muy húmedo, la humedad que va desde los ambientes húmedos a los ambientes secos, la humedad del producto no se va al ambiente. Entonces te queda más jugoso, pero ese exceso de humedad te va lavando la carne, entonces no te queda ese anillo. Entonces jugás con humedad y con temperatura. Claro. Y siempre las cocciones cocciones a baja temperatura. O sea, las cocciones a baja temperatura son sumamente interesantes. Yo les recomiendo a la gente que lea sobre sous vide o este tipo de cocciones, porque vos podés hacer una carne tremendamente sabrosa de un novillo grande, de un toro, que si la pones a la parrilla y la cagás a palo con brasa, te arruinás una dentadura. Cuando vos haces cocciones largas y entendés qué es lo que le pasa a la proteína, lo que vas haciendo es ese colágeno que está así, por la cantidad de fibra muscular que tiene ese gran animal, lo que va haciendo en las cocciones lentas, lo que va haciendo es así, y se va poniendo, lo desarma. Se va poniendo paralelo. Entonces, vos desmechás esa carne. Claro, esas fibras que como una cosa hecha de 5 horas y las sacás y son tiritas de carne. Claro, y esa bueno, es un poco el criterio de lo que es el brisket, el pulled pork, ese tipo de cocciones. ¿Qué tiene que tener un embutido para ser perfecto para vos hoy? La calidad de la proteína y la calidad de los lípidos. O sea, la proteína tiene que ser de buena calidad. A ver, si vos podés trabajar con animales de pedigre porque tenés esa alternativa, bueno, eso es tope de gama, ¿sí? Estamos hablando de Mercedes ahí, pero si vos estás trabajando con animales de criadero, tomate el laburo de hablar con quien te provee las carnes, que primero tener claro de que vienen animales de criadero, con todo el análisis de triquinosis, no hinchemos las pelotas con eso. Han pasado cosas acá en la Argentina que hacen un desastre con el tema de la triquinosis. O sea, tengan en claro eso y charlen con la gente que le provee la proteína. Entonces, para que usted quede tranquilo que principalmente si el animal es de criadero, mínimamente que tenga las instalaciones de que ese animal, cuando lo faenaron en un ambiente de tranquilidad, porque ahí no es una locura lo que estoy diciendo. Eso a vos lo que te va a llevar es que recibas carnes con errores, llaman carnes PSE o DFD, que tienen que ver con el momento de la faena. Entonces, cuando vos te encontraste con criaderos, con frigoríficos sin tecnología adecuada, te aparece ese tipo de carne. Entonces, eso es un punto fundamental. Y el otro punto es cómo tratar los lípidos, que generalmente es tocino, que es la grasa del lomo del cerdo, o la papada. Entonces, cómo vos trabajás eso versus la temperatura y los pH de la carne, eso a vos te asegura llegar a un buen embutido. Última, ¿qué te gustaría que pasara con tu empresa dentro de 10 años? ¿Qué te haría feliz y seguir abrazando productos dentro de 10 años, habiendo hecho qué? Mirá, lo que me gustaría es seguir en la empresa, pero tener mucho más tiempo para la investigación y el desarrollo. O sea, hoy me acompañan algunas personas que me dan esa posibilidad, que me sacaron cuestiones operativas. Y yo dentro de 10 años en realidad lo que me veo es más abrazado al chancho que acá, haciendo salame. Así me veo. Ir más como a las bases y al principio del proceso. Es lo que quiero y lo que necesito. Bien, muchas gracias. Gracias a vos. Crudo, desde un jardín muy lindo. Me gustan las piletas, así que vamos a terminar con una imagen del agua. A pesar de que hace frío, no nos podemos meter, pero bueno. ¿Cuál es tu técnica, perdón, una cosa más que es muy importante, para que la pileta cuando llega el verano sea usable y no esté así turbia? ¿Qué aprendiste como secretos para clarificar esto? Es cloro
¿Cloro solo en la cosita esa que flota y ya? No. Esas son las pastillitas, mantienen. Tirarle un shock de cloro grosso. No, tener cloro y que sean de marca las cosas que le colocás, los clarificadores principalmente, y de vez en cuando medirle el pH. Porque el cloro activa o no activa en función al pH. Y en realidad la mantenemos así, ahora está un poquito porque está decantado. Claro. Pero debe hacer 8 o 9 años que no se le cambia el agua a la pileta. El pH básicamente es Dios, en general, digo, en la vida. Casi Dios. ¿Ese limonero ya lo tenía? Sí. Ese limonero lo planteamos cuando llegamos a esta la casa. Como todo tano, tener el limonero... Claro. ¿Y hacías limoncello, no? Es fundamental. La utilizo para deshidratar y hacer el salame cítrico. Sí. Gracias. Crudo, temporada 2. Comer, un placer siempre.